Sí. No, no, lo que planteas, que más que una pregunta, es una afirmación, es estrictamente así. Es decir, el grado de, o sea, la profundidad de la experiencia depende del valor de la persona que se somete a la misma, realmente. Es decir, hay gente que te dice, no, no, pues yo he hecho la experiencia, pero no ha pasado nada. No, no es cierto. Has empezado a ver, te has asustado y te has retraído. Y has dicho, no, 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 yo no quiero ya saber más de esto porque tengo la sensación de que se me va a ir de las manos o que voy a ver algo tan gordo que no me apetece verlo. A ver, uno no es tonto, sabe que ahí dentro pues hay cosas que están sin resolver, sin limpiar, sin zanjar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente todas estas técnicas lo que te permiten es como que tú te modules. Si tú tienes valor, tú puedes entrar con gran profundidad. ¿Qué ocurre? Que, por otro lado, es bastante absurdo. Es decir, tenemos miedo a la verdad. Tenemos miedo a conocer. Y todavía peor, tenemos miedo a nosotros mismos. Entonces, realmente, ahí es donde está la puerta cerrada. La persona que no teme la verdad. La persona que no... que está segura de sí misma y que no tiene ningún miedo a su sombra, en el fondo tiene las respuestas de todo, porque vive en un estado de apertura interna y de sinceridad tal que en la misma interacción siente lo que es verdad y actúa conforme a ello. Entonces, no es que esté libre de conflicto. El conflicto realmente se convierte en un problema cuando se enquista. Entonces, no vive enquistado, fluye. En ese flujo no hay problema. Habrá momentos más agradables y momentos más desagradables, pero es un fluir. Todo va a ser temporal y siempre asumiendo el cambio como una realidad constante. Es lo único que es constante, el cambio. Entonces, claro, la persona que está en esa tesitura no tiene problemas y no tiene, digamos, la necesidad de recurrir a estas herramientas porque ya en sí mismo está actuando y está dejando que eso se manifieste. Realmente, yo creo que como todo, estas herramientas llegan a la persona cuando la persona empieza a buscar respuestas y aún no sabe cómo encontrar esas respuestas. Y hay un momento en que incluso como empieza a ser muy eficiente la información que se obtiene, de alguna manera la persona se engancha a este tipo de experiencias por el rendimiento que le puede extraer. Y hay un punto en el que la persona sencillamente no necesita ni siquiera seguir enganchado a la herramienta porque ya está en un punto de perspectiva y de flujo con la realidad que no hace que requiera el someterse a estas experiencias. Indudablemente, lo que abre y cierra la visión es el miedo. En el instante en que uno tiene miedo, automáticamente la experiencia se corta. Pero no solamente con la respiración holotrópica, con todo. En cuanto hay miedo, automáticamente hay una retracción. Entonces, si tú incluso vas a tener una experiencia de expansión de conciencia, por agradable que sea, aunque si tú vas a tener una experiencia de samadhi, algo muy bonito, algo que puede ser verdaderamente conmovedor, si tú te asustas, automáticamente se disipa la situación. Si tú te entregas a la situación se empieza a expandir y a ampliar. Entonces es el miedo lo que bloquea. Y es el miedo lo que nos han grabado a fuego. No hay nada malo que le pueda ocurrir a la persona en una experiencia de este tipo. Absolutamente nada malo. Y no solamente eso, sino que además tiene mucho que ganar y en un entorno además de gran intimidad. Porque en el fondo, cuando tú estás con otro al que le estás contando tus basuras, entre comillas, te estás exponiendo y tienes que tener un grado de confianza profundo. Aquí la ventaja es que estás en un entorno de absoluta intimidad, teniendo tu experiencia y luego compartes aquello que quieres y ya está, ¿no? Entonces, sí, por eso en la parte de calentamiento de la sesión se ayuda a la persona a que se desinhiba, a que se suelte, a que fluya, a que deje que la apertura se dé, porque ahí es donde va a entrar la información. Y a saber que no va a tener ninguna experiencia para la que uno no esté preparado. Uno nunca va a tener una experiencia interior
para la que uno no esté preparado. Uno tiene una experiencia interior desagradable cuando pues tomas sustancias, porque no tienes garantía de lo que vas a experimentar, en el contexto en el que la tomas a lo mejor no es el más adecuado, y las personas que hay alrededor no son verdaderos expertos en mantenerte controlado. Entonces ahí sí que no tienes garantía de que la experiencia sea desagradable y que llegues a un punto que digas tú, pues no lo vuelvo a repetir ni de broma porque vaya viaje más desagradable he tenido. Pero estamos hablando de un contexto natural y que ahí sí que no tienes ningún tipo de problema. De hecho, ¿qué experiencia puedes tener tan desagradable? Una pesadilla, quizá. Bien, perfecto. Cuando la pesadilla te enfrentas a ella, se disipa. Yo hace poco comentaba con algunas personas, el domingo, casualmente, después de un evento que hemos tenido, tuve una pesadilla muy fuerte y durante el sueño tuve una ligera conciencia de que esa experiencia, esa emoción que yo estaba experimentando era absurda. Mi estado no se correspondía con lo que la pesadilla me inducía. Y ese atisbo de conciencia disolvió la pesadilla. Y lo que me despertó fue el descaro con que se disolvió la pesadilla. Entonces, no hay nada a lo que temer en uno mismo. No hay nada a lo que uno le pueda tener miedo o piense que va a experimentar algo que no va a poder superar o que no va a poder para nada. Donde tú pones conciencia, todo se resuelve. Donde no está en el ojo la conciencia, ahí es donde están las sombras, ahí es donde está lo oscuro trabajando, causando dolor, causando aflicción y incrementando el nivel del sufrimiento innecesariamente, porque eso es un sufrimiento innecesario. Pero bueno, es decisión de la persona. Más dudas, más comentarios, más sugerencias. No, yo no la recomiendo, porque como el impacto que puedes recibir puede ser inesperado, es interesante que, primero, que haya un facilitador que sí tenga experiencia en ese tipo de cosas, ha visto a otros cómo actúan, como ha pasado él por la experiencia en un número relevante de veces, entonces se ha visto en la situación, entonces sabe orientarte, sabe asistirte en ese momento. Y entonces, digamos, te va a acompañar en el proceso, también en el proceso de salida, y te va a hacer las cosas más sencillas, ¿no? Una persona, pues no hace mucho, hablaba con una persona en Sevilla, un muchacho, además una persona muy valiente, muy despierta, y él de cuando en cuando se hacía a sí mismo sesiones, digamos, de este tipo y cosas parecidas. Pero bueno, estamos hablando de una persona no convencional. Entonces, para mí no es el ideal, ¿no? Esto yo lo comparo con irse a escalar solo o irse a hacer paracaidismo solo. Pues yo creo que no, que es mejor hacerlo en compañía, que además si tienes una aventura o accedes a una información muy impactante, la vas a encajar de otra manera. Entonces, pues, simplemente por eso, no es por otra cosa. Por poderse, sí, puedes hacerlo, pero si no tienes experiencia, yo te diría, no pruebes a hacerlo solo. Espérate a tener una experiencia en compañía, con un facilitador, y luego, después de unas cuantas veces, pues ya te puedes meter en follones de decir, oye, pues voy a tener la experiencia solo. Solamente por eso, no por nada, no hay nada malo que a uno le vaya a ocurrir, simplemente es que, bueno, pues que el impacto de la experiencia puede ser mayor de lo que tú esperabas, o cualquier cosa de esas, solo por eso. Más cosas, más dudas, más cuestiones. Todos muy encogidos. Contexto. Se va abriendo con tu intención y con esa respiración. De alguna forma sí, de alguna forma sí. Que debe ser constante, o sea, sí. No con una sola vez, sino hacerla muchas veces con idea de... Sí, o sea, de lo que se trata, vamos a ver, ese tercer ojo, esa glándula pineal, lo primero es que hay que tener cuidado con la dieta que se hace. La persona se tiene que cultivar físicamente bastante. Es importante, hay una sustancia que altera bastante el rendimiento de la glándula pineal, que es el flúor, curiosamente, porque el flúor lo que va a hacer es envuelve esos cristales de calcio
y hace que aunque el humor se magnetice y pueda producirse el salto piezoeléctrico de los cristales de calcio, como están envueltos en el flúor, no se produce el efecto piezoeléctrico. Entonces no se activa la glándula pineal. Entonces son cosas que hay que tener, digamos, cuidado. Por ejemplo, la técnica de mirada al sol, siempre bajo las directrices marcadas, por ejemplo, por Gira Ratan Manek, que lo mencionaba antes, que te dice exactamente en qué horas son seguras: primera hora después del amanecer, última hora antes de la puesta de sol, etcétera. Todo eso ayuda a mantener la glándula pineal sana y la glándula pineal trabajando como es debido. Evidentemente, también todas las técnicas que tienen que ver con el yoga kundalini y con el movimiento de la energía a través de la columna pineal y hacia las glándulas superiores de activación, kriya yoga, etcétera, todo eso ayuda a que la glándula pineal se mantenga en buen estado de forma y que tengas la mirada interior más abierta, que ese tercer ojo esté, digamos, más activo. Todo eso ayuda. Una persona que nunca haga estas prácticas, que no se cuide físicamente, que no tenga cuidado con la alimentación, que se exponga muy pocas veces al sol, prácticamente su vitamina D está bajo mínimos, etc. Todo eso va haciendo que la glándula pineal, y además a base de no usarse, esa sustancia, ese líquido que tiene con esos cristalitos de calcio, terminan haciendo que se calcifique. Y entonces termina haciendo que la glándula se atrofie. Es verdad que incluso con el debido entrenamiento, con mucha voluntad, personas con una glándula atrófica vuelven a recuperarla y a activarla, pero requiere un esfuerzo personal intenso, grande. De nada. Claro, debe ser una alimentación que desde luego que no acidifique el cuerpo, pocos contenidos de azúcares, básicamente pues eso, estamos hablando de verdura, de fruta, de alimentos básicamente frescos, lo más naturales posibles. Ahí volvemos un poco a lo mismo, es decir, vale, pues resulta que te inflas a verdura, pero no la lavas bien, y entonces viene con insecticidas, DDTs y cosas de esas, pues hay que tener cuidado. Entonces sí, pero básicamente es eso, es decir, es una dieta alcalina, fundamentalmente, y una dieta basada en alimentos frescos. Cuanto menos procesados estén, mejor; cuanto menos tratados, mejor. De hecho, es que el alimento, es decir, si el campo fotónico del alimento lo midiésemos, casi todo el alimento que viene procesado está muerto. Pero cuando decimos que está muerto es que no tiene nada de energía. Y no solamente es los minerales, las vitaminas, los oligoelementos, etcétera, que estás metiendo en el cuerpo. No solamente es eso. Es que esa sustancia, digamos, está absolutamente muerta. No tiene ninguna energía. Si tú, sin embargo, coges algo que está recién traído de la naturaleza y demás, está cargado de energía, está completamente vitalizado, etc. Es una prueba muy tonta, pero si tú coges un péndulo y el alimento que está, lo pendulas, y coges una cosa que esté muy procesada y algo que sea totalmente fresco, no hay comparación. Y eso es una prueba muy tonta que uno puede hacer y que lo puede verificar. Entonces, claro, la forma de alimentar el cuerpo tiene que ver con el resultado. De hecho, una de las prácticas que toda esta gente te dice es que bebas agua solarizada. Es decir, que incluso el agua que estamos bebiendo, pues que esté debidamente activada, que no sean moléculas inertes de agua, sino que estén vibrantes, porque estén cargadas con la energía del sol. ¿Más cosas? Aunque he visto ya otros que la botella puede ser del color que tú quieras. Que no... A mí cuando yo estuve un par de veces con Gira Ratan Manek en varias visitas que hizo a España hace algunos años, y yo os comparto lo que él decía, porque luego yo he escuchado otras versiones. Él te decía que debías solarizar el agua en una botella completamente de cristal transparente, incoloro. Incluso que el tapón, incluso que no pusieras tapón, que pusieras un vaso dado la vuelta a modo de tapón. Y también ese vaso incoloro, porque si no, lo que tú estás haciendo es que todo el espectro de luz
que entra en el agua, si hay un color en el cristal, esa parte del espectro no está cargando el agua. Entonces, por eso te decía que debía ser un cristal completamente transparente. Él decía que el mínimo deseable es que ese agua estuviera solarizándose al menos media hora, y el ideal es que estuviera 5 horas. Que luego, durante la noche, recojas esa agua, que la dejes en reposo y que la consumas al día siguiente. Esa era la forma, digamos, ideal que él nos explicaba y que compartía para activar el agua y beber agua solarizada. Esa era lo que él proponía. Entonces, botella incolora y una exposición relativamente amplia, porque pues no todas las casas tienen una ventana o un patio al que el sol le esté dando permanentemente 5 horas. Entonces vivimos en colmenas y eso nos dificulta incluso el acceso al sol. Aquí, por ejemplo, pues es fácil de conseguir esas 5 horas de solarización. Más cosas, más ideas. Es viernes. Muy bien. Pues si os parece, cortamos aquí.